¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del espacio de análisis internacional de nuestro canal TVU de la región al mundo. En este retorno, en quinta temporada, para seguir conversando acerca de los eventos que continúan marcando la agenda global. En esta oportunidad queremos conversar acerca del estado de la democracia, de la calidad de nuestra democracia y respondernos una pregunta que con toda seguridad usted venía escuchando en los medios el último tiempo. ¿Está en crisis la democracia? ¿Es una crisis sistémica? ¿Es una crisis de los partidos? ¿Es una crisis de la mediana edad en el caso de América Latina? Se lo vamos a preguntar a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Saludamos a David Altman, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos acompaña en esta oportunidad aquí en Concepción. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días, muchas gracias, muy buenas noches. Sí, bueno, y también saludamos a Alejandro Olivares, académico investigador de Flaxo en Ecuador. Alejandro, también nos visitas aquí en Concepción. Un gusto poder recibirte aquí en De la Región del Mundo. Muchas gracias, un placer estar acá en Concepción y en este programa compartiendo con ustedes. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, porque entiendo que están en el contexto de un workshop, de un momento de investigación, de reflexión académica con muchos profesores de distintas universidades del país. Y bueno, en ese marco les robamos unos minutos para conversar acerca de la democracia. La misma pregunta es para ambos, si comenzamos así, ¿no? ¿Sienten ustedes que está en crisis la democracia en el mundo? ¿Es más un rótulo periodístico que realidad? ¿Cuánto tiene de mito y cuánto tiene de real? A ver, yo creo que tiene aspectos que son reales, pero siempre hay que partir de la pregunta de a qué llamamos democracia. No todo lo malo es una crisis de la democracia y no todo lo bueno es que la democracia mejore. Si estamos de acuerdo que la democracia es básicamente un sistema de gobierno para elegir de forma libre, justa a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, ahí habría que ver si en el sentido de que hay ciertas señales que son preocupantes de cosas que están pasando en el mundo. Y justamente quizás pongo 3 casos donde se notan caídas en el nivel democrático: India, Turquía, Brasil, Estados Unidos, países enormes que tienen una injerencia notable en la esfera internacional, y si eso lo podemos transportar al resto, hay un problema, evidentemente hay un problema. Si está en crisis propiamente tal, es difícil de decirlo. Creo que no es estadística, de acuerdo a los datos que tenemos, no es estadísticamente significativo, pero sí como que estamos estancados y no nos estamos democratizando más en el planeta. Y desde ese punto de vista, Alejandro, ¿tú compartes que hay una sensación de disconformidad con la democracia? Yo creo que tal como dice David, hay que colocar algunos matices. O sea, la democracia como tal pareciera ser que en algunos casos puntuales está presentando algunos problemas, que hay una suerte de crisis, que esto se ve amplificado por los resultados esperados del desempeño de algunos gobiernos, y eso podría implicar en el agregado, en el sentir periodístico, en el sentir ciudadano, que la democracia no ha cumplido con algunas expectativas que se esperaban, y eso podría generar una cierta sensación de crisis. No obstante, efectivamente, hay algunos problemas con el funcionamiento de algunos países, los casos que ya citaba David. Podemos agregar otros que en América Latina, Venezuela, que habría que discutir si es democracia o no, lo que pasó en Ecuador durante el periodo de Correa. Sí. Si hay un malestar, si hay un sentir de que se esperaba quizás un poco más, unas expectativas mayores, y hay un malestar dando vuelta. No sé si alcanza para una crisis global. Yo creo que no alcanza para una crisis global, pero sí para un malestar. Sí, tiene mucho que ver quizás con algo que menciona Alejandro, David, que con las expectativas que se generan también en el caso de América Latina una vez saliendo de las dictaduras, ¿no? Hablamos de 30, de 40 años quizás de democracia. Tiene un poco que ver con esa crisis de la mediana edad que también se mencionaba. Bueno, tú mencionabas la crisis de mediana edad y hay algo de eso. También es importante subrayar que América Latina es un continente muy variado y tenemos realidades muy distintas. El cono sur es muy distinto a Centroamérica, al Caribe, al norte de Sudamérica. Hay realidades muy distintas que impactan de forma distinta también en cómo entendemos y cómo vemos y comprehendemos la democracia. Desde esa perspectiva, aquí en Chile podríamos decir que, bueno, sí, nuestra democracia tiene problemas, pero es una democracia robusta. En el continente sobresale, quizás junto con Costa Rica y Uruguay, son las 3 que constantemente están liderando virtualmente todos los indicadores de democracia, lo que no significa que no hayan problemas y que no sintamos ciertas angustias, ciertos problemas, y a veces ese malestar que tú mencionas de otra vez con lo mismo, otra vez esta ¿no? dilatación de tomar resoluciones, esta cosa de la discusión. En fin, hay aspectos que efectivamente
afectan de forma distinta a las distintas sociedades. ¿Y cuáles son las principales diferencias que tú marcarías, por ejemplo, en el Cono Sur y en lo que sucede en el resto de Sudamérica o Latinoamérica, si pensamos quizás en Chile, Argentina, Uruguay, quizás como un polo, y lo que sucede en otros lugares? Bueno, yo creo que justamente el Cono Sur es el lugar más libre del continente, bueno, con la excepción de Costa Rica posiblemente, ¿verdad? Y donde existen reglas de juego más claras, más predecibles, donde el Estado de Derecho impera bastante a lo largo y ancho de los territorios, donde existe una libertad de expresión indiscutible, y esas son muy buenas señales. De cualquier forma, de vuelta, bueno, el caso argentino es un caso un poco distinto porque estamos en un momento efervescente de que nadie sabe exactamente qué va a pasar, pero de vuelta, una crisis económica no necesariamente tiene que afectar al nivel de democracia. Hay democracias que sobreviven muy bien crisis económicas a pesar de la angustia que generan la población. Pero en términos de funcionamiento institucional, los tres países están razonablemente bien, cosa que es muy distinta al caso que mencionaba Ale con Venezuela. Venezuela ya dejó de ser democracia, o por lo pronto, si agarramos la enorme mayoría de los indicadores de democracia que se usan contemporáneamente en la ciencia política, Venezuela ya, lamentablemente, cayó al mundo de los autoritarismos. Autoritarismo competitivo, le podemos poner el adjetivo que tú quieras, pero no es una democracia, menos una democracia robusta, vital, no. Por cierto. Alejandro, te quisiera llevar un tema bueno, que por cierto está relacionado, pero que guarda relación con el actor principal o quizás de los más relevantes en el ámbito democrático, que tiene que ver con los partidos, ¿no? Porque de pronto la crisis de la democracia tiene mucho que ver con la crisis de los partidos, o de pronto están en crisis los partidos, pero no necesariamente el estatus democrático de un país, como lo observas tú. Bueno, precisamente en el workshop que tú citabas delante estamos teniendo alguna discusión con respecto al rol de los partidos políticos en Chile, en la región. Y los partidos políticos deben ser de estas instituciones que siempre parecieran estar en crisis, que siempre parecieran estar en... No es primera vez que escuchamos de la crisis de los partidos. Sí, o sea, es algo permanente. Muchos culparon, por ejemplo, al golpe de Estado en Chile de la crisis de los partidos o de los problemas que pueden haber acá también de la crisis de los partidos. Pero tomando los tres casos que señalaba David, efectivamente un elemento adicional que podríamos considerar es que son partidos políticos o sistemas de partidos con relativa estabilidad, con relativa solidez. En el caso chileno quizás tiene algunos problemas porque los partidos políticos están menos enraizados en la sociedad que, por ejemplo, en el caso uruguayo, que tienen una estructura de base mucho más fuerte en todo sentido. Pero los partidos políticos son muy importantes y efectivamente siempre vamos a tener esta sensación con los partidos políticos de que están en crisis. Yo creo que un sistema de partidos fuerte es un elemento fundamental para el desarrollo y la mantención de una buena democracia, porque desde ahí se analizan y se canalizan las expectativas de la ciudadanía. Necesitamos esta lógica de estructura de intermediación que son los partidos políticos. Si vemos el caso uruguayo, que David sabe más que nosotros, por ejemplo, lo que vemos dentro de las cosas interesantes es que los partidos políticos logran ser una barrera de contención. Por ejemplo, ahora con la aparición de este candidato outsider o semi-outsider Sartori, el sistema de partidos se moviliza para frenar su avance y efectivamente lo que hace con eso es robustecer el mismo funcionamiento de ellos como partido y del sistema democrático en general. O en el caso de Costa Rica, cuando hay cambios, los cambios son institucionalizados y son desarrollados por el mismo sistema político para privilegiar la mantención del sistema de partido, o los cambios constitucionales en Uruguay del 96, incluso los cambios del sistema electoral chileno. Por tanto, cuando hay sistemas de partidos, efectivamente, aseguramos un mínimo para un funcionamiento de la democracia. Y por último, tomando el otro caso que volví a señalar David, gran parte del problema de Venezuela se origina cuando los partidos políticos de oposición deciden restarse de la primera elección y le dicen, bueno, aquí le vamos a hacer el juego, no le vamos a hacer el juego a Chávez, se restan y Chávez, ¿qué es lo que hace? Participa, va a la elección y gana con un 99.9% de la elección. Y eso comenzó una crisis en el sistema de partidos tradicional que derivó en muchas otras cosas, como por ejemplo esto. Sí, claro, un paréntesis, ¿no? En relación al tema de Venezuela. Los partidos como que tienen que lograr, el sistema de partidos, un justo equilibrio entre la predecibilidad y el cambio. Y yo recuerdo en uno de los primeros discursos de Chávez cuando dijo, a mí me creó la Cuarta República, él fundó la Quinta República, ¿verdad? Sí.
Y en cierto sentido tenía algo de razón, porque justamente Venezuela se había pasado de rosca con la estabilidad del sistema de partidos. Era como que un sistema de partidos estaba congelado entre Claro. Alea y Copey. El pacto de punto fijo, ¿no? El pacto de punto fijo. No pudieron tener esa cintura, esa flexibilidad, esa plasticidad para canalizar las demandas ciudadanas, porque estaban absolutamente institucionalizados, absolutamente rígidos. Entonces, eso también, si te pasás de rosca con la fijación, con la estructuración, con la estabilidad y con los procesos, bueno, ahí tenés un problema también. Entonces, los sistemas de partidos es un delicado equilibrio entre permitir el cambio razonable, pero sin congelarte. Tenés casos donde tenés partidos caóticos, como a veces en la literatura se dice, donde hay gente que cambia de un partido a otro, los camisetazos en Ecuador. Sí. Pero tenés el otro extremo, que era el venezolano de la Cuarta República, del Pacto de Punto Fijo, donde ya estaba, ni siquiera tenían que levantar la mano en la asamblea para saber cómo votaban. Era saber qué decía el secretario general de ADEI, qué decía el secretario general de Copey, y ya sabían, sale 28-30, no sé, estoy diciendo, inventando los números. Pero entonces, los sistemas de partidos tienen que tener esa flexibilidad, ese toque, ¿no? Esa cintura para absorber cambios, saber qué cambios adoptar y qué cambios no, pero tampoco congelarse y creerse que son el todo de la República. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a seguir conversando acerca de los partidos políticos y la democracia en América Latina. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Seguimos haciendo de la región al mundo por TVU. Hacemos noticias desde las regiones, de manera independiente y descentralizada. Cubrimos las noticias desde el lugar de los hechos. Hoy los estudiantes de todo el país salieron a las calles a marchar. De manera cercana y para todos. Hola, ¿cómo están? No tiene competencia. Llevamos la voz de las regiones a todo el país. Infórmate con nosotros. Somos Portavoz Noticias. Somos Arcatel. Seguimos haciendo aquí de la región al mundo. Conversamos de democracia, conversamos de partidos políticos y también queremos hablar de la amenaza o del fantasma del populismo. ¿Cuánto tiene que ver este concepto, por cierto, manoseado, utilizado en el amplio espectro político y quizás con el declive de los partidos políticos y también con la desconfianza que se ha generado? Alejandro, ¿cómo lo observas tú? Tiene mucho que ver quizás con un discurso antiélite que también confunde, que ya no tenemos una izquierda y una derecha donde quizás nos podíamos situar con mayor facilidad. Ahora tenemos también que desentrañar quiénes son los candidatos y quiénes son los actores políticos. Yo quizás no estoy un poco de acuerdo con esa última afirmación de la izquierda y las derechas. Yo soy un convencido de que de alguna manera el espectro político se ordena en torno a un imaginario y ese imaginario es izquierdas-derechas. Se mueve un poco más hacia un lado o a otro, pero en realidad es un eje divisorio. Lo que pasa es que, tal como decía David en el bloque anterior, hay elementos que no son estáticos, que tienen que aprender a adaptarse. Y lo que estamos viendo hoy día es un resurgir de algunas derechas con algunas características nuevas que no se reconocen a sí mismas como las derechas más tradicionales. Y eso ha generado de alguna manera una lógica de lo que se ha llamado una suerte de populismo. Vemos en el caso incluso de Chile que han aparecido algunos partidos que claramente son partidos de extrema derecha, pero cuando uno les pregunta a ellos se dicen a sí mismos que no son de derecha, sino que son sociales, para tratar de figurar un poco este escenario. Pero sí están, en cuanto a sus demandas, en cuanto a sus lógicas, en la derecha. ¿Y cuál es su demanda? ¿Cuál es su lógica? Un nacionalismo, efectivamente el resurgir de algunas expresiones nacionales, dada el estado actual de la migración, no solo en la región. Nosotros miramos mucho América Latina por el efecto de Venezuela, pero lo que está pasando en Italia en este momento, lo que está pasando en otras partes del mundo, también ha generado un resurgir de grupos de extrema derecha
que para no tener la chapa de extrema derecha se llaman a sí mismos sociales o con una serie de otros nombres, claro, y se han aliado con el populismo y han generado bloques populistas particularmente de derecha. No estoy diciendo con esto que el populismo sea una expresión solo de la derecha, pero creo que en este momento gran parte del resurgir del populismo va de los grupos de extrema derecha a partir de una crítica a cómo funcionaba el sistema neoliberal y particularmente a la globalización. Ahora, la democracia siempre ha convivido con visos populistas, ¿no? O sea, no es un fenómeno nuevo tampoco. Claro, no es un fenómeno nuevo. Nuestra región es un ejemplo de ello. ¿Cuál es la gran diferencia? Que creo yo que en etapas anteriores muchos de los populistas eran una amenaza directa, frontal y sin tapujos a la democracia. Hoy día utilizan las reglas de la democracia, las normas de la democracia para minarlas desde adentro. Vemos, por ejemplo, en el caso chileno, muchos candidatos que dicen que en nombre de la tolerancia, hablar de aberraciones como justificar violación a los derechos humanos o algunos otros elementos, como tomarse fotos con poleras alusivas a la dictadura. Entonces, y reclaman para sí su derecho de sentir distinto, de querer organizar una marcha antimigrantes. Y eso es, de alguna forma, jugar con las reglas de la democracia. Sí, efectivamente uno podría decir que algunos gobernantes totalitarios llegaron en la década del 40, la década del 50 a ser gobernantes en Europa y también en América Latina con las reglas de la democracia, pero también tenían un discurso mucho más duro y más frontal. Hoy día es un discurso que juega usando estas reglas y que pareciera que entramos en una paradoja de la tolerancia. David, ¿cómo observas tú este proceso? Bueno, y también las enormes, las múltiples preguntas que también responde Alejandro. Es que abrimos muchos flancos, pero sí. La primera cosa, el detalle que quiero decir es que el tema de izquierda-derecha es relativo al contexto donde estamos. Por ejemplo, una persona que proponga el aborto terapéutico en Argentina hoy en día es una persona liberal de izquierdas. En Uruguay, una persona que proponga el aborto terapéutico sería una persona conservadora porque ya existe la interrupción del embarazo por sola voluntad de la mujer. O sea, las políticas de izquierda o derecha se convierten de izquierda a derecha de acuerdo al contexto donde son propuestas. La otra cosa, y colgándome un poco de lo que decía Alejandro recién, efectivamente estamos viendo un resurgimiento del populismo, y yo le diría más, un populismo localista, ¿no? Pensemos en el Brexit en Reino Unido, pensemos en Modi en India, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría. En fin, estamos viendo un resurgir del localismo y de poner estas barreras muy movidas por el tema inmigratorio. En Europa es esencialmente el problema del África subsahariana y Siria, que se traduce en el Mediterráneo de una forma notable y en los Balcanes, como punto de entrada. Y aquí en América Latina tenemos un poco, estamos empezando a ver señales. Chile poniendo requisitos de visa para los venezolanos que quieren entrar al país, pasaporte, cosas que antes no existían, ¿verdad? Entonces como que estamos viendo una entrada, un levantamiento de ciertos muros que tienen un aroma nacionalista, localista, y no lo veo tanto en relación al capitalismo, ¿no? Pero sí en la cuestión de romper con esta integración, con esta idea de un mundo globalizado, quizás un tanto romántica, pero esencialmente liberal, cosmopolita. Y eso sí es para preocuparse. De vuelta, al principio una de tus preguntas fue si estamos en una crisis de la democracia o no. Y yo te dije que en principio no hay menos países democráticos, pero sí muchos países democráticos están bajando sus niveles democráticos y son tan enormes. India, que tiene 1.3 billones de personas, 1.300 millones de personas, una erosión significa que la especie humana está viviendo menos en democracia hoy en día de lo que estábamos hace un par de años. Entonces, depende cómo contemos la democracia, si lo contamos a nivel de regímenes, si lo miramos a nivel de población bajo estos regímenes, nos da un resultado distinto. Pero sí, el tema de izquierda-derecha, si bien hay que agarrarlo con pincitas por lo que mencionaba anteriormente, yo creo que sigue siendo una forma razonablemente rápida de entender dónde uno se para en términos de las posibilidades, del abanico de políticas públicas que uno puede perseguir.
Y desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que das una serie de ejemplos donde también ha existido irrupción del mundo populista, ganando elecciones, uno tiende a pensar que nuestra democracia también es frágil, ¿no? Y de qué forma también se tiene que fortalecer para justamente combatir esos embates. La democracia es frágil, pero justamente parte de su fortaleza, su fragilidad, ¿no? Es estos embates que se tienen que ir ajustando y bueno, no es que se llega a un nivel democrático y ya está, estamos listos y no va a pasar nada. La democracia es un ejercicio constante de activar ciertas instituciones, controles, libertad de expresión, Estado de Derecho. Estas son las dos grandes víctimas del mundo hoy. La libertad de expresión y el Estado de Derecho es esencialmente lo que está pasando, las víctimas número uno de la democracia, como indicadores de democracia, particularmente en India, particularmente en Turquía y en Europa del Este, Hungría, Polonia, República Checa y algún otro. Perfecto. Bueno, estamos llegando también al cierre de nuestro programa y les quiero dejar una pregunta planteada a ambos, ¿no? ¿Cuál sienten ustedes que es el principal reto de la democracia hoy por hoy, en nuestros días? Uy, qué difícil pregunta. Yo creo que es generar un equilibrio de expectativas con respecto al funcionamiento, al buen gobierno, al bienestar subjetivo de las personas versus lo que realmente puede hacer. Tenemos que tener sistemas políticos más responsables en cuanto a los grandes ofertones que se pueden realizar y la democracia tiene que ser, tenemos que cuidarla entre todos para que efectivamente no sea un ofertón tras ofertón de cosas que no se pueden realizar y que eso genere un malestar global, que después la gente diga, bueno, me da lo mismo estar o no en democracia, me da lo mismo que en gobierno y lo que me importa son solo los resultados. Desde ese punto de vista, entonces, también apelamos a la responsabilidad de los actores políticos, ¿no? De todos los actores políticos, nosotros como ciudadanos, de nosotros como académicos, de los partidos, de los políticos, todos tenemos responsabilidad, no solamente los actores institucionales, sino que cada uno de nosotros es nuestro deber, nuestra obligación, ir, votar, informarnos y tenemos una responsabilidad compleja y completa con el funcionamiento. Perfecto. David, ¿cómo observas tú? ¿Cuál es el principal reto, el desafío de la democracia? Bueno, yo creo que tenemos que ser particularmente sensibles y cuidadosos con defender el Estado de Derecho, un Estado de Derecho, un andamiaje institucional que no se deje llevar por mayorías circunstanciales. Gran parte de estos casos que yo te mencionaba justamente se justificaron porque somos mayoría, vamos a hacer tal cosa. Bueno, sí, pero pará, hay minorías, hay ciertos procedimientos, hay cierto funcionamiento democrático que hay que cuidar. Inclusive por más que a veces sea obvio que va a salir tal resultado, pero esa enlentecer en algunas instancias la toma de decisiones ayuda. Y no creernos que la mayoría es democracia. El reino de la mayoría no es democracia. No necesariamente. O sea, la democracia funciona con mayorías y minorías, pero el Estado de Derecho es condición fundamental de una democracia tal como la entendemos, y creo que la entendemos todos nosotros, requiere controles, contrapesos, balances, chequeos de un poder a otro, y eso es lo que hay que ser sumamente cuidadoso. Y por supuesto comparto 1000% lo que decía Alejandro, de que todos como ciudadanos, como académicos, como periodistas, institución fundamental de la democracia, tenemos que velar por esto. Esto es una tarea de todos, de la sociedad y del colectivo político que lo conformamos todos. Perfecto. Bueno, tanto a David Altman como a Alejandro Olivares les queremos agradecer su presencia aquí en De la Región al Mundo, y este espacio para conversar acerca de un tema que nos convoca y que es permanente, que no es solo de un capítulo, sino que es del día a día, que tiene que ver con la democracia. A ustedes también muchas gracias por su sintonía y recuerde que este y otros capítulos puede volver a verlos a través de tvu.cl. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta pronto.